Bien, ya me acordé. La vez pasada hice la transmisión con otra computadora, ¿no? Y entonces ahí, en la otra computadora debe estar. Hola Daisy, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchas Hola, bien? buenas noches. Sí, sí, les escucho Ya, muy ¿qué bien. tal? Muy bien. Bueno, vamos a entrar hoy día al tema de las neurociencias, eh, que es un tema que ahora está de moda, pues, ¿no? Ahora todo es neuro, ¿no? Neuroventas, neuromarketing, neuropedagogía, neuroeducación, qué sé yo, ¿no? Todo es neuro, porque los descubrimientos de cómo funciona el cerebro ahora son mucho más contundentes que antes, pues, ¿no? Porque antes se estudiaba al ser humano desde afuera, mirando desde afuera, y se sacaban conclusiones, pero ahora ya con escáneres cerebrales y una serie de herramientas que hay, pueden ver el cerebro en vivo y en directo, ¿no? Y ver qué área se mueve cuando está creando, qué área se moviliza cuando está deprimido, qué área del cerebro se activa cuando está hablando, cuando está molesto, qué sé yo. O sea, estudian el cerebro de una manera mucho más contundente que hace algunos años atrás. Entonces, nosotros los coaches no somos neurocientíficos, lo que hacemos es tomar alguna de estas informaciones que se aplican a la conducta humana y aplicarlo pues a través del coaching con herramientas, ¿no? Las neurociencias se aplican para la salud, fundamentalmente, pero como coaches, como neurocoaches, lo que necesitamos es tomar información que nos ayude a justamente ayudar a las personas a crecer partiendo desde cómo funciona el cerebro. En realidad todo está centrado en el cerebro. Si no entendemos cómo funciona el cerebro, todos nuestros esfuerzos de cambio, de avance, de crecimiento son infructuosos porque la matrix es el cerebro. Todo empieza y todo termina en el cerebro. Así que si no usamos el cerebro con las facultades que tiene para producir ese crecimiento, estamos en problemas, ¿no? Porque todo va a empezar desde el cerebro. Así que vamos a darles primero algunos datos sueltos de cómo es nuestro cerebro y de ahí cómo podemos nosotros sacar algunas herramientas que ayuden a las personas a crecer, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla y voy a comenzar a darle algunos datos últimos sobre cómo funciona el cerebro. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí, 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 Ya, ok. Entonces, vamos a ver un poquito de neurociencia. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos como un iceberg, ¿no? Lo que está encimita, lo que se ve, lo que se nota de nosotros es el estado que le llaman consciente. Es como la punta del iceberg. Si yo soy renegón, soy depresivo, soy nervioso, ansioso, todo eso está acá, ¿no? Pero lo más grande está adentro, ¿no? Que es el subconsciente o el inconsciente. Si ustedes leen algunas literaturas nuevas de psicología, ya no quieren usar el término subconsciente, ¿no? Algunos usan el término preconsciente y algunos simplemente ya no lo usan, simplemente dicen que es inconsciente y punto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas nomenclaturas actuales, pero en realidad cuando hablamos del inconsciente es algo que no recordamos, es algo que está demasiado escondido en nuestro cerebro y simplemente aflora a través de depresión, reacciones, ira, desánimo, pero no recordamos, no sabemos. Hay un estado subconsciente que a veces aflora, ¿no? A través de algunos recuerdos vagos que vienen o a través de sueños. O sea, como que no está tan profundo, está un poquito ahí más cerca al consciente, no es totalmente inconsciente, por eso es que algunos todavía desean seguir usando el término preconsciente, no hay como un término medio, digamos, entre el inconsciente y el consciente. Repito que en alguna literatura ya simplemente dicen consciente, inconsciente, punto, ¿no? Lo cierto es que lo más grande está adentro. Lo más grande de nuestra personalidad, de nuestros temores, de nuestras inseguridades está adentro, ¿no? Entonces hay que trabajar ahí adentro. Entonces, vamos a ver algunos datos del cerebro. Por ejemplo, el cerebro inconsciente, ese que está adentro, no razona, guarda la información literalmente.
Em, por ejemplo, si a un niño nosotros le decimos, eres un inútil, todo lo haces mal. El cerebro de ese niño no dice, todo lo hago mal, o sea, no hay nada que haga bien. ¿Cómo puede ser posible que yo sea un inútil si soy útil para algunas cosas? O sea, su cerebro no lo razona así, simplemente recibe la información. Y aun cuando somos adultos, eh, el cerebro recibe la información. Por eso, escúchame bien, porque ya somos gente de 30, 40, 50 años y todavía nos sigue afectando lo que otras personas nos dicen. Estaba en una reunión con un amigo que su papá tiene Alzheimer. Entonces me estaba pidiendo algunos consejos porque papá pues no los reconoce y después se pone en un plan de que me quieren matar, me quieren quitar mis cosas y me quieren quitar mi casa. Entonces los hermanos y él mismo se sienten afectados. Pero yo pregunto, si saben que tiene una demencia senil, si saben que el papá tiene Alzheimer, ¿por qué se hieren con lo que el papá les dice? Si saben que es inconsciente lo que él está diciendo, ¿por qué les afecta? Sí, me dice, pero igual nos afecta. Claro, porque el papá les dice, no, tú no eres mi hijo, tú me quieres robar, y su cerebro de estos hijos no lo razonan, simplemente reciben la información y se sienten dañados igual, se sienten afectados igual porque el cerebro recibe la información, se da cuenta. Aún nosotros siendo adultos, normalmente nuestro cerebro nos recibe la información y por eso algunas cosas nos afectan. Si una persona en tu trabajo, por ejemplo, Daisy, un jefe te dice, eres una idiota, eres una inútil, te sientes mal. ¿Por qué te sientes mal? Porque tu cerebro está recibiendo la información, aunque tú sabes que no es cierto, pero no lo razonas en el momento. Te sientes mal, pero me ha dicho inútil. Yo no soy inútil, ¿por qué me voy a sentir mal? ¿Entiende? Pero sí nos afecta, ¿por qué? Porque el cerebro recibe la información y no la razona, ¿no? Esta es la razón por la cual nos afectan algunas palabras que nos dicen, ¿no? Este es bien interesante, el cerebro inconsciente no tiene sentido del humor. Esto quiere decir que tú puedes hacer cosas o decir cosas en broma, pero el cerebro lo está recibiendo. Es como esa persona que estudia para dar un examen y en medio de broma dice cuando está entrando al salón, ¿no? Seguro que me olvido de todo. Lo dice como broma y se ríe, pero hay muchas posibilidades que a la hora del examen realmente se olvide. ¿Por qué? Porque el cerebro, uno puede decir cosas o nos dicen cosas en bromas y el cerebro no tiene sentido del humor, recibe la información. Y estaba leyendo una investigación esta semana interesante porque dice que muchos de los traumas que tenemos se originan en bromas que nos han hecho. ¿Entiendes? O sea, mire cómo el cerebro lo procesó diferente. ¿No? Por ejemplo, gorda, nos dijeron, oye, gorda, gorda, jajaja, gorda, gorda, pero en el fondo nos estaba haciendo daño y era una broma que otros nos hacían o que nosotros nos hacíamos a nosotros mismos. Entonces esto es muy importante porque aún las bromas pueden estar hiriéndonos o dejando huellas en nuestro cerebro, ¿no? Porque el cerebro no tiene sentido del humor. El cerebro inconsciente suprime la palabra no cuando se le da un desafío o una orden. No saben los científicos por qué, pero funciona así. Una prueba está cuando al niñito de 2 añitos tú le dices, no metas el dedo en el enchufe, no metas el dedo en el enchufe. ¿Qué hace el niño? Mete el dedo en el enchufe. ¿Por qué? Su cerebro quita el no y se queda con lo siguiente, mete el dedo en el enchufe, ¿no? Esta es la razón por la cual mucha gente que dice, no voy a comer chatarra, no voy a comer chatarra, no voy a comer chatarra, y termina comiendo chatarra. Porque su cerebro quita el no y se queda con lo siguiente. Entonces lo correcto sería decir, voy a comer sano, voy a comer sano. Entonces, esto, por ejemplo, es importante para que en los desafíos, en las declaraciones que hagamos, como hemos visto, declaraciones oralmente, visualmente o por escrito, pongamos los desafíos en positivo, no en negativo, ¿no? Porque el cerebro va a suprimir el no. Otro dato es que el cerebro inconsciente no distingue la realidad del pensamiento. Esto es muy importante, porque nuestro cerebro va a generar circuitos neuronales si estamos haciendo algo o
si estamos pensando que lo estamos haciendo y los va a generar de la misma forma. Y aquí voy a detenerme un momento, porque esto sí es clave, ¿ya? Porque esto tenemos que explotarlo nosotros para nuestra propia vida y también como coaches para ayudar a otros. El poder de la imaginación es tremendo, ¿no? Y ya se ha comprobado que el cerebro no distingue si es real o es imaginario, segrega los mismos químicos y genera los mismos circuitos neuronales. Esta es la base de lo que podemos ver ahora en los simuladores, en la realidad virtual o en el metaverso, ¿no? Está el famoso metaverso que viene ya también con fuerza, y la persona puede estar imaginando algo, por ejemplo, los que en realidad virtual se ponen sus lentes, están en un sillón, pero en la realidad virtual, por ejemplo, están en una persecución y alguien los está persiguiendo y en esa realidad virtual casi los van a agarrar ya para matarlo. Entonces su corazón se acelera el ritmo cardíaco, empiezan a sudar, se segrega la adrenalina, el cortisol, pero él está sentado en un sillón. Él está cómodamente sentado en un sillón, pero su mente está generando las mismas reacciones como si estuviera haciéndolo realmente. Esto, por ejemplo, ya se está usando de manera positiva. No sé si han escuchado hablar de la Universidad de Berkeley. La Universidad de Berkeley es la universidad más famosa de música en el mundo, ¿no? Esta universidad es muy famosa, y entonces, pero están usando este principio para la neuroeducación. Por ejemplo, vamos a suponer un muchacho que va a estudiar violín. Ok, le dicen durante 15 días no van a agarrar violín. Cierren sus ojos, respiren lentamente, les ayudan a concentrarse, a respirar, a relajarse. Entonces le dicen, imagínate que estás tomando tu violín con la mano izquierda. Mírate a ti mismo tomando el violín. Ahora en tu mente saca la nota do, la nota re. Y ahora toca esta melodía. Mira tu mano derecha, cómo toca el arco. Mira cómo las cuerdas se mueven. O sea, les ayudan a visualizar tocando el instrumento durante 2, 3 semanas, y después recién agarran el instrumento en la realidad y ven que es mucho mejor, aprenden más rápido y adquieren más destreza. Esto empezó con un entrenador de golf que lo contrató un equipo de golf para que mejore el rendimiento, y este hombre lo que le dijo fue, no van a entrar a la cancha de golf, vamos ahora primero a trabajar en nuestra mente. Mira, imagínate con los ojos cerrados que estás agarrando tu palo de golf, mira tu cuerpo, tu mano, mira el movimiento que haces, enfócate en la pelota, ahora saca tu mejor golpe. Les enseñaron a sacar sus mejores tiros, pero en su mente. Ya después, cuando van a la cancha, su rendimiento había mejorado. Entonces, esta capacidad de nuestro cerebro es fundamental porque tú puedes construir circuitos neuronales de lo que quieras. Ejemplo, ¿qué es lo que yo hice sin saber esto? Lo hice yo sin conocer esta información, ¿no? Yo era muy inseguro, era muy acomplejado, yo era vendedor, iba perdedor porque era sumamente inseguro y una baja autoestima. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Yo empezaba a imaginarme en mi mente a mí mismo seguro, hablando fuerte, entrando a una oficina, saludando con mano firme. Empecé a imaginarme una mejor versión de mí mismo. Empecé a verme en mi imaginación como una persona segura, confiada, estable, serena. Tanto me imaginé, tanto pensé en esto, que al final me convertí en lo que yo pensaba. Me convertí en eso que yo primero lo imaginaba en mi mente, ¿no? Hay un proverbio hebreo que está en la Biblia que dice, conforme el hombre piensa dentro de sí, así es él. Conforme el hombre piensa dentro de sí, así es él. O sea, uno termina convirtiéndose en lo que piensa. Esta información es muy importante porque cuando queremos hacer cambios en nosotros o personas que quieran hacer cambio porque son, de repente tienen arranques de ira o son muy tímidos, podemos ayudarles a través de la meditación a imaginarse a sí mismos cómo quieren ser y hacer este ejercicio todos los días de cerrar sus ojos y verse cómo quieren ser. Tanto van a pensar en sí mismos de una forma que al final se van a convertir en eso, porque el cerebro igual capta la información. Entonces, este es uno de los principios
fundamentales nosotros que trabajamos con personas que tenemos que aplicar, ¿no? Usar esta facultad del cerebro para producir cambios en nosotros y en nuestro coaching cuando hagamos coaching a otros, ¿no? Preguntas sobre esto, comentarios sobre esto, aportes sobre esto. Yo escuché por ejemplo, a mí me decían, ¿quieres tener un auto? Bueno, está en el video El Secreto, ¿no? Quieres tener un auto, agárralo, siéntelo, imagínate, cierra tus ojos, y también que le habían hecho a personas que corren, ¿no? Y quedaba, y a mí, ahorita que usted me dice que a la universidad lo está aplicando, una universidad, me parece un respaldo a lo que a veces me decían que haga eso y todo el mundo dice, ay, ¿quién vas a estar haciendo esas cosas? ¿Quién te...? No, pero a mí me ha pasado, es cierto, pero ya se toma como que es un mito, ¿no? O algo iluso, pero ahora que me dice que tiene sustento, puedo aplicarlo a todo lo que quiero ser, tener. Funciona. Entonces, en realidad la capacidad que tiene, esto no es metafísica, esto no es religión, esto no es esoterismo, esto es neurología pura, es cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro funciona así que hay que sacarle provecho a esa facultad que tiene de generar los mismos circuitos neuronales que si estuviera haciendo, claro, no es exactamente igual, pero es una gran aproximación, ¿no? Hay algunos escépticos que dicen, no puede ser igual, pues porque no es igual que tú te estés comiendo tu ceviche a que estés pensando que lo estás comiendo. Claro, no es exactamente igual, porque cuando lo estás comiendo, estás digiriéndolo, estás masticándolo, estás procesándolo en tu estómago. Pero cuando lo estás imaginando también se segregan los jugos gástricos, se genera las glándulas La salivales, saliva. no la saliva, o sea, hay una aproximación. Obviamente nunca será exactamente igual que hacerlo, pero se aproxima bastante porque el cerebro empieza a funcionar en base a lo que está pensando, ¿no? Así que esto, Una por ejemplo, consulta, es una información, sí. una consulta. Yo lo hice hace años, ¿no? Que vi el video del secreto, 14, 15 años. Y en ese momento sería, no sé, pero me pareció como que, que dije, me estoy saliendo de la realidad, me asusté y traté de enfocarlo y eso psicológicamente no te desestabiliza. Puedo hacerlo sin tener ningún problema de desestabilizarme. No, no creo, porque uno lo va a canalizar en objetivos, en metas, ¿no? En cambios positivos sobre nosotros. Esto no es control mental, esto no es telequinesis, no, esto es solamente ayudarme a mí mismo en los cambios que quiero ejecutar en mi vida, adelantándome un poco, ya generando el circuito neuronal en mi cerebro a través de la imaginación. Si simplemente es esto no es magia, no es metafísica, no es esoterismo, esto es usar la facultad de mi cerebro para conseguir los cambios que quiero. Simplemente es eso, ¿no? Algo natural, un proceso natural cerebral, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces este es un principio muy importante, ¿ya? Vamos con otros. El cerebro inconsciente actúa en automático. Una vez que se programa, ya no necesitas ni siquiera pensar, ya simplemente el cerebro va a actuar. Por ejemplo, cuando tú eras niñita y estabas recién aprendiendo a cepillarte los dientes, mamá te decía, toma el cepillo con la mano izquierda, toma la crema dental con la mano derecha, echas un poco de crema dental, te cepillas de arriba abajo y después te enjuagas y botas el agua. Entonces nos enseñaron. Entonces cada movimiento, al principio íbamos pensando con qué tomaba el cepillo y con qué tomaba la crema dental, cómo era esto. Y una vez que ya se genera el circuito neuronal, tú vas al caño, tú no preguntas con qué agarro el cepillo, con qué agarro la crema dental, tú vas y te cepillas los dientes en automático. Lo mismo sucede, por ejemplo, el caso más evidente cómo funciona esto es para manejar un auto, ¿no?
Cuando tú aprendes a manejar un auto, piensas cada movimiento. Aprieto el embrague con el pie izquierdo, primero es hacia adelante, suelto el embrague, aprieto acelerador. Para cambiar a segunda, aprieto el embrague de nuevo, segunda es hacia atrás. Cada movimiento lo piensas, vas despacito, ¿no? Pero una vez que agarras práctica y ya se forman los circuitos neuronales, ya después de un tiempo tú vas manejando, ni siquiera piensas tus movimientos. Estás hablando, estás riendo, te estás escuchando música. Yo tengo una amiga que ya daba miedo también porque ya se iba al extremo. En Estados Unidos, se han visto esas pistas, pues que son unas pistas enormes, rapidísimas. Ella iba manejando y mensajeando con su teléfono, o sea, ni siquiera hablando, sino escribiendo. Y, oye, pero ten cuidado, mira, no, no te preocupes, pero da miedo, por favor, ¿no? Y escribiendo mensaje de texto mientras manejaba, ¿no? Claro que eso es una irresponsabilidad, pero a lo que yo voy es al hecho de que una vez que el circuito está programado en nuestro cerebro, ya nuestro cerebro actúa en automático. Por eso en programación neurolingüística dice que todos nosotros obedecemos automatismos. O sea, tenemos circuitos neuronales para deprimirnos, para molestarnos, para gritar, para pelear, para no terminar lo que empezamos, para postergar las cosas. O sea, todo eso está programado. Y ya simplemente actuamos en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento se programó esa actitud, esa conducta. Entonces la idea es desprogramar otra vez y poner un nuevo programa, un nuevo software hacia lo que queremos hacer. Porque una vez que ya está programado el software, ya el cerebro actúa en automático solito, ¿no? No sé no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que tengo que levantarme a cierta hora, entonces pongo el despertador. Pero me enfoco tanto en la hora que tengo que levantarme que normalmente me despierto antes que suene el despertador. Como automáticamente, pum, abro mis ojos y ya estoy a 5 minutos. Y normalmente el despertador por gusto lo pongo porque yo me despierto solo a la hora que he programado. ¿Por qué? Porque el cerebro actúa en automático. Cuando la tiene clara, el cerebro hace las cosas en automático. Entonces, esto también es una facultad para usarla positivamente, ¿no? Programarnos para el éxito, para la alegría, para el entusiasmo. ¿Cómo se programa? Todo es por repetición. Si yo repito una acción el suficiente número de veces, se programa en mi cerebro. Si yo repito una actitud el suficiente número de veces, se programa en mi cerebro. Todo, acá la clave es la repetición. Todo en neurociencia le llaman el efecto xenón cuántico. Un nombre medio raro, ¿no? Pero, ¿qué significa el efecto xenón cuántico? Eso viene de la física, que es que una máquina, por ejemplo, que haga un movimiento el suficiente número de veces, se va soltando la máquina siendo de acero, se suelta y lo hace más ligero, más suave el movimiento, una máquina ensambladora o lo que sea. Pero si yo le introduzco un cambio, para que haga otro movimiento, entonces al principio la máquina va a estar media dura, pero si comienza a hacer el movimiento se suelta y ya lo hace más ligero. Entonces de ese concepto sacan el efecto xenón cuántico para el cerebro también, que si yo empiezo a hacer algo diferente conmigo tantas veces cuanto sea necesario, al final ya mi cerebro lo va a hacer en automático, ¿no? Profesor. Sí. Profesor, estaba hablando de reprogramar la mente. Yo escuché a un científico del cerebro que decía, ¿no? Que nosotros actuamos en automático y eso ha sido formado de 0 a 7 años, de 7 a 14 años y de 14 a 21 años y ahí se acaba la formación. Entonces, justamente mis problemas han sido por esas etapas. Entonces, ¿cómo hago? Y por otro lado, yo escuchaba, pues como le digo, he estado en el tema de redes de mercadeo que te enseñan todo esto, 90 días y te cambias cualquier hábito, ¿no? Hazlo por 90 días, incluso hay libros. Y yo lo he tratado de hacer, pero, o sea, no he llegado al día 90 en varias cosas, pero no he tenido la lista tan grande, y me dedicaba a otras cosas, ¿no? Cosas que tengan que ver con el negocio, pero no con mi ser, ¿no? Bueno, es posible, hay un número de tiempo para poder cambiar y es posible cambiar las cosas que han sido grabadas sin ayuda de psicólogo, tan solo
proponiéndose uno mismo a reprogramar los traumas de 0 a 7 años, por ejemplo, de 7 a 14 años, así. ¿Es posible con la repetición nada más? Ok, vamos por partes acá. Primero que el último órgano en formarse es el cerebro, porque ustedes saben, un niñito nace, su sistema digestivo todavía no está formado, sus dientes no están formados. En el caso de las niñitas, su ovario, su sistema reproductivo no está formado, se forma a los 12 años, 13 años, en el hombre tampoco. Entonces, la persona cuando nace, muchos de sus órganos todavía están en formación. De algunos terminan de formarse a los 2, a los 3, a los 4, a los 14 años. Y el cerebro es el último órgano en terminar de formarse. Y normalmente el cerebro se termina de formar entre los 21 y 22 años, ¿no? Ahí ya termina de formarse el cerebro tal cual, como un órgano fisiológico. Entonces, en ese lapso, el cerebro va recibiendo mucha información. Entonces, en realidad, cerebralmente, por ejemplo, la adolescencia no es 12, 13, 14 años. La adolescencia es hasta 21, 22 años, cerebralmente hablando, porque todavía el cerebro está formándose. Y la última parte que se forma es lo que se llama el lóbulo prefrontal, o sea, la parte delantera, que es la que razona, la que toma decisiones, la que evalúa, la que crea. Esa es la última parte del cerebro que se forma y es a los 21, 22 años. Entonces, ahí se forma el cerebro. Pero como vamos a ver más adelante, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, es como una plastilina. Yo con una plastilina hago una pelota y después si quiero la aplasto de nuevo y hago un carro. O sea, puedo volver a moldearlo. Entonces, por eso el cambio es posible, porque el cerebro, a pesar que ya a los 21, 22 años termina de formarse, tiene la facultad de generar nuevos circuitos neuronales y fisiológicamente cambia. No es un cambio, digamos, etéreo, no, es un cambio fisiológico, su estructura cerebral cambia. Por ejemplo, hay un señor que se llama, un científico, se llama Andrew Newber, ¿no? Andrew Newber, sale en los documentales de National Geographic, ¿cómo se llama el otro canal este de ciencias? Se me fue el nombre, ¿no? Discovery Entonces, Channel. el History Channel, ¿no? Entonces lo entrevistan en temas de cerebro y, por ejemplo, religión. Entonces él ha investigado cerebros de mucha gente. Entonces, por ejemplo, encuentra el cerebro de una persona alcohólica, borracha, que después empieza a encontrar un camino diferente en una iglesia, en una fe. Entonces él investiga cómo ese cerebro, a los 30, 40 años, era el cerebro de un alcohólico, que tenía forma del cerebro de un alcohólico. Después de 5 o 10 años dentro de una fe, su cerebro cambió. Incluso Andrew Newber, que no es creyente, es agnóstico, tiene un libro que dice, se llama así, ¿no? Dios puede cambiar tu cerebro, porque él ha investigado cómo cambia el cerebro cuando la persona empieza a cambiar sus creencias, empieza a cambiar su entorno, empieza a cambiar su manera de hablar, entonces va cambiando estructuralmente su cerebro. Por eso el cambio es posible y lo vamos a ver más adelante en lo que se conoce como neuroplasticidad, ¿no? Entonces el cambio sí es posible, Nancy, si no estaríamos fritos todos nosotros, ¿no? Este es un estudio de la Universidad de Yale, pero ya lo han hecho otras universidades también. Este es antiguo del 54, pero se ha repetido el experimento casi con los mismos resultados, ¿no? Esto se hizo con estudiantes de Yale que solo el 3% tenía sus metas por escrito. Y 20 años después, este 3% tenía el 97% de las riquezas, es decir, alcanzaron sus metas más del 97% que no escribieron sus metas, ¿no? Incluso la otra investigación dice que muchos, un 60% de egresados de universidades como Harvard o Yale simplemente logran puestos menores, ¿no? No logran un gran éxito profesional siendo egresados de Harvard o de Yale. Hay un porcentaje mínimo de un 20-25% que siendo de estas universidades logran un éxito bastante relevante, pero los que escriben sus metas tienen mayores probabilidades de éxito. Así que esto nos muestra la importancia de lo que hemos hablado anteriormente de escribir, ¿no? Nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos, tenerlos por escrito. Hay un poder en escribir. Así que este es un dato. Y cuando ustedes trabajen con personas
quieran establecer cambios en su vida, anímenlos a escribir, que tengan su cuadernito y ahí escriban y escriban, escriban. Escribir es poderosísimo. La densidad de atención, ¿no? Enfocarse en un objetivo construye circuitos neuronales y fortalece el lóbulo prefrontal. Es el que está adelante, ya les dije, es el que planifica, el que resuelve, el que toma decisiones, el que crea. O sea, la parte más inteligente, digamos, del cerebro está acá adelante y es la más pequeña. Se llama el lóbulo prefrontal. Como es la más pequeña, también por eso se cansa, ¿no? Cuando usted está pensando mucho, razonando, planificando, tomando decisiones, se agota mentalmente. ¿Por qué? Porque el lóbulo prefrontal es pequeño en realidad, pero es un área que tenemos que desarrollar para tomar mejores decisiones y esto se desarrolla mejor cuando uno se enfoca en un objetivo. Otra vez, ¿cómo me puedo enfocar? Escribiendo. Cuando yo escribo mis objetivos en papel, con lapicero, a mano, hace que mi cerebro se enfoque en ese objetivo. Es mucho más eficaz que simplemente tenerlo en mi mente. Ah, yo quiero lograr esto, o esto es lo que yo quiero hacer. Pero si no lo escribo, no se enfoca tanto mi cerebro. Entonces, una ayuda para enfocarse en nuestras metas y objetivos, precisamente es escribirlos, ¿no? Esto es lo que te hablaba Nancy, la neuroplasticidad, que es el cerebro se va modificando fisiológicamente hablando, o sea, la estructura es diferente. ¿Cómo será el cambio que este mismo señor Andrew Newber, ¿Cómo se escribe? Le voy a poner acá en el chat, ¿ya? A ver, se lo voy a escribir en el chat. Andrew Newber. Entonces, y ustedes han visto, por ejemplo, a veces dice, se encontró un fósil de una momia en Egipto, ¿no? Y determinan que murió de cirrosis. O sea, pueden investigar un cuerpo muerto. Entonces, de la misma forma, Andrew Newber investiga cerebros de muertos de muchos años. Entonces, él estudiando el cerebro de gente que ya murió hace muchos años, él dice, yo puedo saber si fue alcohólico, si fue agresivo, si fue borracho o si fue creyente. Por eso su libro, ¿no? Dios puede cambiar tu cerebro, porque la gente que tiene fe, la gente que tiene una vida espiritual sana, tiene un cerebro diferente a la gente que no lo tiene. Y así el alcohólico, el irascible, o sea, el cerebro es diferente. Entonces, eso habla de que el cerebro se va modificando fisiológicamente, ¿no? Uno puede ir cambiando su cerebro si cambiamos las creencias, cambiamos el medio ambiente en el cual vivimos, los amigos, por ejemplo, ¿no? El entorno más íntimo cambia, el cerebro empieza a cambiar cuando tienes un aprendizaje nuevo, cuando estudias coaching, por ejemplo, tu cerebro va a cambiar. Todo aquello que tú vayas introduciéndole como información a tu cerebro va a producir cambios fisiológicos, ¿no? En su estructura. Por eso es posible el cambio, porque el cerebro tiene esa capacidad de cambiar, ¿no? Hay 3 factores para cambiar nuestros programas mentales. Eso lo hemos visto con ustedes, ¿no? Auditivo, declaración, visuales, imaginar, ver, y kinestésicas, cosas que podamos repetir, tocar, agarrar, ¿no? Y ahora que hablaba con mis hijas el tema de las tradiciones para fin de año, y me hacían recordar en mi antiguo barrio que en Año Nuevo, había gente que salía con su maleta de viaje y daban vueltas a la manzana, ¿no? Entonces decían que eso lo hacían porque querían viajar ese año y mucha gente decía que después había viajado. Entonces eso puede ser una superstición, pero puede ser un ancla cerebral también, porque la persona al agarrar una maleta, tomarla en su mano, bajar o salir por su puerta, caminar jalando su maleta con la idea y la fe de que va a viajar, o sea, está anclando en su cerebro una acción que si tiene la suficiente certeza, al final se le va a cumplir. Entonces, más allá de una Está superstición, viviendo. ¿ah? Está Claro. viviendo en su cerebro. Entonces, está creyéndolo, viviéndolo, porque lo está tocando, lo está agarrando, lo está viendo y lo está declarando. Este año voy a viajar, no sé qué. Entonces, es increíble cómo funciona esto y quizás algunas supersticiones tienen su origen en anclas cerebrales.
Y por ahí de repente, pues en algún momento de la historia, una persona pues se le cruzó un gato negro y más adelante lo atropelló un carro. Entonces dice, el gato negro me trajo mala suerte. Y de ahí mucha gente empieza a correr la bola que el gato negro trae mala suerte y una persona se cruzó con un gato negro y dice, ah, algo me va a ir mal. Y tanto cree que le va a ir mal que al final le va mal. Y no es que el gato traiga mala suerte, sino que si la persona lo cree, es muy posible que lo atraiga, ¿no? Entonces, quizás muchas de esas supersticiones tienen alguna base cerebral también, ¿no? Muy bien. Otro dato interesante es el poder del miedo. El poder del miedo es algo que tenemos que trabajar porque bloquea el intelecto, es decir, no razonamos bien, se inhiben los centros del lenguaje, nos trabamos para hablar y se paralizan los sistemas o controles de reacción. Entonces, el miedo paraliza. Y esto puede suceder pues cuando tú te enfrentas a un peligro, pero a veces el miedo se instaló en nuestra vida y en nuestra vida diaria vivimos llenos de miedos. Muchos miedos injustificados, pero eso nos está bloqueando. Por eso algo que tenemos que trabajar en nuestra vida es el liberarnos de esos miedos que nos están paralizando, nos están bloqueando y no nos permiten pensar y actuar con claridad. El miedo no es cualquier cosa. El miedo quizás sea uno de los mayores enemigos del éxito de las personas. El miedo. Y el miedo fue instalado en algún momento en nuestra vida. Por eso que tenemos que trabajar mucho en desbloquear ese miedo que está en nosotros mismos y anclar una vida sin miedos, una vida de convicción, de fe, de seguridad, a través de anclas cerebrales que desbloqueen este miedo en nuestra mente, ¿no? Otro dato son las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejos son descubiertas por este italiano Rizzolatti, que fue el que descubrió esto, que es lo que hace, por ejemplo, que, por ejemplo, vamos a suponer, ¿tú has visto Nancy Titanic? Sí. ¿Lloraste un poquito, lagrimeaste un poco con Titanic o no? Mucho. Mucho, mucho todavía. Ok. Entonces, Daisy, ¿tú viste Titanic o eres otra generación? Sí, sí, también vi. ¿Lloraste un Sí, poquito? sí, de todas maneras. Todos Claro, creo que nos... mucha gente llora, pero ahora vamos a ponernos a pensar racionalmente. Uno, sabemos que es una película, o sea que no es real. Dos, sabemos que Leonardo DiCaprio no se está ahogando. Sabemos que es un actor, está fingiendo. Sabemos que ella no está llorando, está fingiendo porque es una actriz. Sabemos que todo eso es irreal, pero igualito nos da ganas de llorar. ¿Por qué? Por las neuronas espejo. Las neuronas espejo hace que la persona está viendo la emocionalidad de otra y tiende a repetir la emocionalidad que está viendo. Es decir, si yo veo a alguien llorar, me da ganas de llorar. Si yo veo a alguien reír, me da ganas de reír. Yo no sé si ustedes han visto esos experimentos sociales que se hacen, por ejemplo, en un bus, en un tren, y la persona que está haciendo el experimento sube al tren y empieza a reírse de la nada. Y por ahí uno que está al costado de verlo reír, también comienza a reírse. Y después otro que está por ahí a ver que los dos se ríen, no saben por qué, pero también comienza a reírse. Y al final todo el bus termina riéndose y nadie sabe por qué. Es este efecto de las neuronas espejo que tienden a imitar la emoción que yo veo en el otro. ¿Cómo lo usamos esto en nuestros negocios, en nuestros trabajos? Si yo voy a conversar con una persona con la cara larga, con un gesto adusto, es muy probable que esta persona me responda de la misma forma, con un gesto adusto. Es muy probable que si yo voy a una persona con una enorme sonrisa, lo más probable es que me responda con una sonrisa. Digo lo más probable porque tampoco es matemática, pero hay más probabilidades que la persona sea amable conmigo si yo soy amable con ella, porque hay una reacción cerebral de la persona
a imitar lo que está viendo en la otra. Por eso, sobre todo, por ejemplo, alguien que esté en negocios, en venta, tiene que ir pues a la reunión con un entusiasmo, con alegría, con seguridad, porque va a contagiar a la otra persona esa emocionalidad. Si va todo cabizbajo, sin convicción, sin ganas, aburrido, el otro no va a tener ganas de comprarle nada, porque se contagia. Esto es lo que se conoce como contagio emocional, ¿no? Uno contagia su emocionalidad. ¿Por qué? Porque activa las neuronas espejo del otro, ¿no? Este es bien interesante, miren. Las emociones negativas son más intensas que las positivas y perduran más tiempo. Las positivas son menos intensas y son de corta duración. Por eso, un trauma puede durar toda la vida y una alegría dura una hora. Pensemos en estos señores argentinos que han campeonado en el Mundial. Celebración, han gritado, han saltado, los han recibido como héroes, han celebrado, han bailado. Yo te aseguro que la semana que viene ya se les pasó. La próxima semana ya se les pasó la emoción. Ya pasó, pues. ¿Por qué? Porque las emociones positivas duran poco tiempo, pero un trauma, una herida, te acompaña toda la vida si no lo trabajas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro viene con un software de fábrica que es como un triángulo y en la punta, o sea, lo más importante por el instinto de supervivencia es evitar el dolor. Lo más fuerte en el cerebro, lo más instintivo en el cerebro es evitar el dolor. Entonces, si algo me causa dolor, está afectando lo más importante para mi cerebro, entonces no me olvido nunca. ¿Por qué? Porque me dolió, me dañó. Porque así está nuestro cerebro diseñado para la supervivencia, es evitar el dolor, evitar lo que me daña. Entonces, si algo me daña, no me olvido nunca. Y después viene el otro software que es buscar el placer, pero está en menor categoría que evitar el dolor. O sea, es más fuerte evitar el dolor. Por eso que un recuerdo doloroso puede durar toda la vida y una alegría dura una hora, porque es de corta duración, ¿no? Este es muy importante también. El sistema límbico el sistema límbico es la parte del cerebro que regula las emociones, ¿no? Tenemos el cerebro instintivo, que algunos llaman reptiliano, o reptil, que es la parte más instintiva del cerebro, es como mi puño, que ahí está pues la necesidad de sobrevivir, de comer, de abrigarme, ¿no? Los instintos básicos están en ese cerebro instintivo llamado algunos reptilianos. Por encima de ese cerebro está otra capa, que es el cerebro límbico, que es el que regula las emociones. Y encima está el neocórtex, que es la parte racional del cerebro. O sea, tenemos tres cerebros, uno instintivo, uno emocional y uno racional. Ese emocional se conoce como sistema límbico. ¿Por qué? Porque está formado por varios órganos. Es un sistema interconectado, ¿no? Esto termina de formarse a los 12 años. El racional, como dije, 21, 22, 23 años en promedio, ¿no? Entonces, ahora, este dato no está en el material, pero sería bueno que lo tomen en cuenta, ¿no? El sistema límbico empieza a formarse en el feto a partir, según algunas investigaciones, de la semana número 15. Cuando llega a la 15ª semana de gestación, ya empieza a formarse el sistema límbico de ese feto. Por lo tanto, ya el feto recibe emociones, porque ya tiene sistema límbico incipiente en formación, pero ya genera ciertas emociones y recibe ciertas emociones. Esto significa que muchos de mis recuerdos dolorosos, traumas, inseguridades vienen incluso desde el vientre de la madre. Si el feto experimentó rechazo porque fue un embarazo indeseado, si recibió violencia, palabras, ¿no? Como estoy haciéndole coaching a un señor, ¿no? Y la semana pasada salió el tema de yo quería ayudarlo porque él tiene arranques de ira con su esposa, ¿no? Es un chef muy conocido en Miami, es un chef reconocido, le va muy bien, pero tiene arranques de ira.
Entonces, hablando con él, sale que su papá lo abandonó. O sea, su mamá, cuando salió embarazada, el hombre la abandonó. Y su mamá no quiso tenerlo, incluso intentaron abortarlo. Imagínense los sentimientos, por eso es que yo no sé cuál será el criterio de ustedes, yo me opongo al aborto, porque el feto ya se siente amenazado, se siente maltratado en el vientre de la madre, percibe emoción. Entonces este muchacho nació con ese rechazo desde el vientre de la madre, ahora tiene arranques de ira, claro, está molesto pues, contra el papá, contra la mamá, entonces se crió con la abuela, porque ni siquiera la mamá quiso tenerlo. Entonces se crió con los abuelos. Entonces, muchos de nuestros problemas de inseguridad, ansiedad, miedos vienen desde el vientre de la madre, ¿no? ¿Y cómo lo podemos saber? Porque se va a manifestar a los 30, 40, 50 años en lo que sale de nosotros. Recuerda que lo que sale de nosotros es lo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, este sistema límbico, gracias a la neuroplasticidad, se puede seguir modificando, gracias a Dios, que podemos incluso sanarnos de recuerdos dolorosos, ¿no? Este dato, el 95% de nuestras decisiones son emocionales, ¿no? Normalmente se habla del ser humano como estamos en la categoría de seres vivos, igual que las plantas, igual que los animales, ¿no? Somos biológicamente seres vivos los tres, animales, plantas y seres humanos. Se decía que la diferencia del ser humano es que somos seres racionales que sentimos. Somos seres racionales, pensamos, analizamos y sentimos. La práctica demuestra que es al revés. Somos seres emocionales que razonamos. Es decir, lo que más prima en nuestra vida son las emociones, más que lo racional. Para ponerte un ejemplo de cuán irracionales somos, ¿no? Tú entras a una bodega y hay un letrero enorme con la foto de una boca putrefacta por el tabaco. Se le está cayendo la encía y los dientes en esa foto y dice fumar puede ser dañino para la salud. Y entra una persona y le dice al de la bodega, deme una cajetilla de cigarros. Pregunto yo, ¿eso es racional? ¿Hay racionalidad ahí? Estás No, viendo la foto de la boca pudriendo si vas a pedir un cigarro, ¿eso será racional? ¿Qué dicen ustedes? no, no es emocional. ¿No es cierto? Ahí no hay racionalidad por ningún lado. Ahora, O cuando te ustedes vas que, a comer pollo a la brasa, claro, si tú sabes estando con que la presión alta o con y que el diabetes o lo que sea. colesterol y todo igualito le mete, o sea, nos gana la emoción por encima de la razón. Eh, si no, ustedes que son solteras tienen que tener cuidado con esto. La chica se enamora de un vago, no trabaja, agresivo, borracho, mujeriego, y uno le dice, pero ¿por qué te quieres casar con él? Es que lo amo. Pero es un vago, es mal hijo, es violento, es que lo amo. ¿Entiendes? O sea, nos gana la emocionalidad y el 95% de nuestras decisiones son emocionales. Razonamos muy poco en realidad. En realidad nuestro desafío es usar un poquito más la razón, ejercitar más la razón para que en nuestra vida seamos más racionales que emocionales, porque la emoción nos gana, ¿no? La emoción nos gana. Y así estamos nosotros programados, ¿no? Para que la emoción nos gane, pero podemos nosotros reprogramarnos para usar un poco más el neocórtex y el lóbulo prefrontal para razonar un poco más y no dejarnos llevar por lo emocional, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Hay cosas que todavía no sabemos, ¿no? Dice, el cerebro no produce las ideas, la conciencia, las emociones. O sea, el cerebro es un catalizador, lo recepciona y lo procesa. La gran pregunta del millón que hacen los científicos es, ¿dónde se origina ese pensamiento? ¿Dónde se origina esa voluntad para decir sí, para decir no? Porque el pensamiento es invisible, pero afecta a un cerebro que es visible. Entonces, todavía los neurocientíficos están que investigan el origen. Dice, sabemos que el cerebro lo procesa, lo guarda, lo almacena, pero ¿cómo empezó? Entonces hay teorías, sí, que hemos visto que alrededor del cerebro hay como una corriente eléctrica que podría ser el origen. O sea, no logran una definición porque obviamente la ciencia lo que investiga es lo que puede ver, lo que puede medir. La ciencia no puede investigar lo que no ve.
Entonces aquí entra otro concepto, que para mí es el concepto del alma, que es invisible, ¿no? Este ya es un tema más teológico quizás, porque los científicos no saben cómo explicar el origen, porque no lo pueden ver, porque escapa a lo físico. Entonces yo creo que es el alma, donde está la voluntad, el pensamiento, el intelecto, y eso lo procesa el cerebro, pero entonces, por ejemplo, explíqueme científicamente cómo un niño golpeado, con un padre violento, borracho, criado en un barrio de borrachos, de drogadictos, tíos borrachos, madre borracha, programado para el alcoholismo, para el fracaso, programado cerebralmente desde la infancia para el rechazo, crece y es un médico y es un profesional. ¿De dónde sacó esa decisión de no ser un borracho igual que su padre? ¿De dónde sacó esa voluntad para decir no a ese estilo de vida si estaba programado para eso cerebralmente, genéticamente y por el medio ambiente? ¿De dónde viene esa conciencia, no? Eso es lo que los científicos no pueden explicar todavía. Yo, como creyente, creo que viene del alma, ¿no? Pero bueno, eso se puede discutir y no es nuestro tema, pero esa es la realidad, ¿no? Que lo que podemos medir es lo que el cerebro procesa, pero el origen en sí todavía sigue siendo un misterio para los científicos. Ok. Miren, qué interesante. El cerebro no envejece con la edad, envejece por estrés o por usarlo poco. Ahora, hoy día mismo, hoy día encontré un artículo interesante. Y eso también le recomiendo a ustedes, ¿no? Que se suscriban a páginas web que tengan información sobre el cerebro. Les puedo mandar algunos links para que ustedes busquen, se suscriban y le van a ir llegando las informaciones. Yo estoy suscrito, así que todos los días a mí me llegan noticias del cerebro. Y hoy día estaba viendo, hay una noticia que una investigación dice que el cerebro recién empieza a envejecer más o menos a los 100 años. Fisiológicamente hablando, el cerebro empieza a envejecer aproximadamente a los 100 años. Hasta antes de los 100 sigue siendo un cerebro. Por eso es que hay gente que tiene 90 años, lúcidos, se recuerdan de todo, hilvanan ideas. Los Y uno dice, presidentes, pues, ¿no? Presidentes. ¿Cuándo? No sé, ustedes 80 y son tantos. jovencitas. No sé si se acuerdan de Luis Alberto Sánchez, de la Ujú. Prista. Tenía casi 100 años, la luz, no veía, ya estaba ciego, la lucidez de su cerebro. Jorge Luis Borges, el escritor, ciego, pero su cerebro, ideas, nombres, conceptos, la memoria, o sea, el cerebro mejor que un jovencito. Entonces, en realidad el cerebro no envejece, pues, ¿no? Esta es ultimita, esta investigación la vi hoy día. eh, a partir de los 100 años podría empezar a envejecer, ¿no? Según esta investigación. Pero antes no. Si el cerebro está viejo es porque no lo usa o por demasiado estrés. Si uno lo ejercita, el cerebro se mantiene joven. Y un buen ejercicio para mantener el cerebro también es caminar, ¿no? Para mantenerlo, digamos, oxigenado, para que esté en un buen estado también, ¿no? Y obviamente usarlo, pues. Muchos de nosotros nos vamos a la tumba sin haber usado millones de neuronas que nunca las usamos. Estaban ahí, pero no las usamos. Entonces, ¿cuál es la manera de usar neuronas que no están siendo usadas? Haciendo algo diferente. Por ejemplo, algunos ejercicios son estos, ¿no? Y esto se lo digo para que ustedes lo puedan hacer. Aprende una palabra nueva cada día, una palabra diferente. Esta semana, por ejemplo, aprendí la palabra distopía. ¿Han escuchado la palabra distopía? Es lo contrario a utopía. Yo no sabía, recién lo aprendí esta semana. Utopía es un mundo imaginario donde todo es bueno. La distopía es un mundo imaginario donde todo es malo. Es distopía. Aprende una palabra en otro idioma. Cuando aprendes una palabra en otro idioma vas a tener que usar neuronas que normalmente no estás usando. Cuando aprendes a hacer algo diferente a lo que normalmente haces, cuando aprendes a hacer una torta y nunca habías hecho una torta en tu vida, estás usando neuronas diferentes. Cuando aprendes algo diferente, estás usando neuronas que normalmente no estás usando. Entonces estás activando tu cerebro y tu cerebro se mantiene en actividad, ¿no? Son ejercicios sencillos que se hacen
para mantener activo el cerebro, ¿no? Y obviamente, pues, crucigramas, pupiletas, desafíos mentales hacen que el cerebro se mantenga en constante actividad, ¿no? Esta es otra investigación, dice, el cerebro se atrofia si no sociabiliza. Las personas antisociales viven de 10 a 15 años menos. Por eso ustedes van a ver libros y conceptos en video que dice el cerebro social. Tenemos un cerebro social, es decir, nuestro cerebro está programado para interactuar con otros. Un segundito que se me va a apagar la computadora. Un segundito, se me está yendo la batería. Un segundo, por favor. Ok, gracias. Entonces, el cerebro social. Entonces, mire, esta investigación dice que las personas que son solitarias, no tienen amigos, no tienen vida social, viven de 10 a 15 años menos, ¿no? Porque el ser humano está diseñado para relacionarse, para tener amigos, para tener un grupo íntimo, para sociabilizar. Así es el diseño del cerebro, ¿no? Este es lo famoso multitasking, ¿no? Si intentamos hacer muchas cosas al mismo tiempo, el cerebro se desgasta, ¿no? Si hacemos una cosa a la vez, el cerebro se desgasta menos. Somos más productivos si hacemos una sola cosa a la vez. Hacer muchas cosas es como prender y apagar muchos focos, al final los focos se pueden quemar. Entonces, el famoso multitasking. Ahora, las mujeres, por el cerebro que tienen muchas interconexiones nerviosas entre un hemisferio y otro, tienen cierta facilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Una mujer puede estar cocinando y viendo su telenovela al mismo tiempo, y al mismo tiempo corregir la tarea de los hijos, y al mismo tiempo estar barriendo, no sé qué. Una empresaria puede estar ahí haciendo su informe financiero y está chateando al mismo tiempo y está viendo su video en su computadora. O sea, se puede. Pero miren lo que le voy a decir, porque ustedes dos son mujeres. O sea, la mujer puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero también las mujeres se cansan más cerebralmente que los hombres. Justamente por eso. Porque pueden pensar en varias cosas al mismo tiempo, terminan cansadas en la noche, se desgastan más y son más propensas a la depresión que los hombres. Eso es estadístico. Esto no es por si acaso machismo, sexismo, esto es estadístico. Las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres porque tienen mayor desgaste mental que ellos, porque piensan varias cosas y hacen varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo conozco mujeres empresarias, gerentas, que están ahí en la oficina y al mismo tiempo están llamando por teléfono a ver si llevaron al niño al colegio, si la chica recogió las cosas, si prepararon la comida. Está trabajando y al mismo tiempo está controlando, administrando su casa. O sea, las mujeres pueden hacerlo, pero se cansan. Entonces, lo correcto es hacer una sola cosa a la vez. Así evitamos el desgaste cerebral, ¿no? Y en el caso de ustedes que son mujeres, tengan en cuenta este dato. Lo que les dije anteriormente, el lóbulo prefrontal que está acá al frente es el más pequeño, ¿no? Pero también se satura más, por eso nos cansa. Dicen que las actividades cerebrales que más cansan son planificar y priorizar. Hacer un plan y priorizar desgasta mucho el cerebro, porque tienes que usar mucho el lóbulo prefrontal. Entonces, por eso es que mucha gente no planifica porque eso cansa, ¿no? Mejor no lo hago después, nunca lo vas a hacer un plan para tu vida, hacer un plan de vida, hacer un plan para tu negocio, cansa, ¿no? Porque son actividades que requieren mucho del lóbulo prefrontal y el lóbulo prefrontal se satura rápido con la información. Entonces, por eso es que hay un agotamiento cuando uno tiene que tomar decisiones, planificar o priorizar, ¿no? Profesor, Sí. no sé si, bueno, quisiera hacerle un break. Si yo pueda enviarle para que hice mi mapa de sueños y quería que nos haga a mí a Daisy usando ese mapa de sueños, es un feedback si sirve o no sirve o que está mal como ancla cerebral. Ya, te voy a poner confusión para que lo compartas, ¿ya? Le quería mandar por WhatsApp. Pero lo quieres compartir porque lo podrías compartir acá si quieres.
A ver, es que ya. Compártelo, comparte tu pantalla y cosa que lo podemos analizar y así aprendemos todos, ¿no? ¿Dónde lo puedo compartir? ¿Sabes compartir pantalla? Sí, lo he hecho varias veces, pero ahorita no lo... Anda a compartir pantalla y ahí escoge el cuadro y dónde está tu archivo, en el escritorio, no sé dónde está. Ya lo encontré. No, Ya. es que está en, todavía, lo voy a bajar a foto, porque lo tengo en el WhatsApp. Ah, lo tienes en tu WhatsApp. Ajá. Ya. Ok. Entonces, mira, vamos a hacer algo. Voy a guardar, ¿puedo bajarlo? Mándamelo a mi WhatsApp, yo abro mi WhatsApp. Sí puedo Yo tengo mi bajarlo. WhatsApp acá. Mándalo a mi WhatsApp, yo lo abro desde mi WhatsApp. Y porque a mí me gustaría, como usted dice, ver si se considera esto un ancla o qué podemos... Ya está bien, cosa que lo aprendemos ahí, lo conversamos con Daisy, así aprendemos todo. Mándamelo a mi WhatsApp, me avisas, yo comparto mi WhatsApp. Ya. Ahí un ratito. En un ratito lo tengo que bajar. Mejor le mando porque tengo que bajarlo todavía. No, mándamelo. Ya. A ver, un rato. Yo estoy aquí en el WhatsApp ya. Ya, lo mandaste porque yo tengo mi WhatsApp abierto. A ver. ¿Enviaste? Lo traté de compartir, pero me dice que solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Pero yo ya te puse como anfitrión, o mándamelo por WhatsApp, como te digo, pues. Ya, ahorita le mando, ahorita. Tú estás como coanfitrión, ¿no? Pero falta O tú tienes que aceptar de repente. activarme. Es que como me fui, sí, ya no importa, ya le estoy... Ah, ya, saliste, ¿no? Claro, ya te puse de nuevo por si acaso. Si quieres compartir, comparte, yo salgo entonces. Si vas a compartir, yo salgo de compartir pantalla. O me lo envías por el WhatsApp y lo vemos por el WhatsApp. Ya, a ver, lo comparto, iniciar Entonces compartir. salgo yo. Ya, yo salgo. Tú entra entonces. Espérese, es que lo tengo... Ya. Voy a denegar porque sabe que lo tengo en mi... Mejor dicho, ya le mandé ya su WhatsApp. Me mandan mi WhatsApp, entonces yo comparto. Ya, sí. Es que mi galería está desordenada. Y acá está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya, a ver. A ver. 2023, tal vez sueño espiritual, vivir en la nación de Dios. Muy bien, esta es la foto que confirma esto de acá, el propósito. Formar líderes, la imagen que lo sustenta, personal, salud, belleza, deporte, educación. Tu carrazo ahí, tu caña. Familia, ahí está tu galán.
Rubio de ojos azules, está bueno. Finanza, ¿qué? $100,000. Está bueno eso, ¿eh? 100,000 partidas Al al año, al mes. año, al año. 100,000 al año, está bien, los billetes. Empresa, mira, me parece genial. Y está bien bonito, ¿ah? Me falta Mira, todavía diseñarlo. Yo misma pero lo he está diseñado. muy bueno. ¿En qué lo haces este diseño? ¿En qué usas Yo para no, hacer el diseño? yo ¿Mm? uso PowerPoint porque yo no sé usar Corel ni nada, no he estudiado Ya, diseño. ya. Yo domino el PowerPoint y hago eso. Está muy bueno. Está muy bueno porque tiene la parte escrita del propósito, la meta, y tiene la confirmación visual, ¿no? Pero hay la declaración oral también. Me parece genial, ¿ah? Está muy A bueno. mí me faltaba un poquito, me pareció que era todo material, me falta más recreación, lo que me gusta hacer, por ejemplo, cantar, bailar, Puedes en la ponerlo también. playa. Está muy No sé, bien. porque como usted dijo, escrito antes yo lo hacía con figuritas, nada más. Pero como usted dijo, tenemos que anclar de todas las formas, visual y todo, y por escrito. Entonces, ahí Claro, me falta definir. la idea es que tú lo imprimas y ponte, lo puedes pegar en tu cuarto y todos los días lo lees en voz alta cuáles son los objetivos que persigues este 23, ¿no? Cuáles son tus sueños, viendo la imagen, pero leyendo también en forma audible, ¿no? Y obviamente, pues trabajando para conseguirlo, tampoco es magia, pero ayuda a centrar mejor la idea, ¿no? Yo lo veo bien, Nancy, te felicito, está muy bueno. ¿Tienes alguna pregunta, comentario, Daisy? No, 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 ninguna. Me parece muy motivador. Ok. Muy bien, vamos a avanzar para acabar todo el tema hoy día. No quiero que nos vaya a faltar tiempo, quiero verlo todo el tema hoy día, ¿ya? A ver, un ratito, voy a mover esto para arriba. A ver, es mejor que se empiece el día con tareas que requieran del lóbulo prefrontal. O sea, el lóbulo prefrontal requiere mucha energía. Entonces, actividades que requieran lóbulo prefrontal, como hacer un plan, tomar decisiones, analizar, es mejor hacerlo cuando tenemos el mayor flujo de energía, físicamente hablando, ¿no? Entonces, hay que identificar cuál es nuestro pico. Puede ser de 9 a 10, de alguno de 7 a 8, qué sé yo, es muy personal esto. Pero la idea es que las acciones, actividades que requieran del lóbulo prefrontal, lo hagamos cuando tengamos más flujo de energía, porque el lóbulo prefrontal requiere mucha energía para hacer lo que tiene que hacer. Entonces hay que usar los picos de energía, ¿no? O Las sea, no 5 es bueno trabajar actividades, de sí, noche. Hay gente que trabaja de sí, noche, de sí. madrugada. Hay lo que No le es llaman los ideal. búhos, pues, ¿no? Hay incluso un test que se hace para ver si uno es búho o es castor, no sé, son algunos animalitos por el momento en el día donde más energía tenemos. Hay gente que por alguna razón trabaja mejor de noche, habría que usar esa noche para comprender, memorizar, recordar, evitar, decir esas actividades que requieren lóbulo prefrontal, hay que hacerlo con mucha energía, porque el lóbulo prefrontal es como un coche a gasolina, es muy comelón de energía, ¿no? Las 3 actividades que consumen más energía, priorizar, ¿no? Por ejemplo, póngase una lista de algo, ahí comenzamos a sufrir para priorizar y hacer una lista, ¿no? Recordar cosas muy lejanas, también hay que hacer un trabajo de descarbar en nuestro archivo del cerebro, eso también cansa, y planear el futuro. Esa debe ser una de las razones por las cuales mucha gente no hace un plan, porque cuesta trabajo y energía hacer un plan, ¿no? Ejercicio, escuchar música con mucha atención, con los ojos cerrados. Por ejemplo, hay un ejercicio que se hace que agarran, por ejemplo, obviamente no lo van a hacer con reggaetón, ¿no? Lo pueden hacer con música sinfónica o una música que tenga mucha instrumentación. Cerrar los ojos y, por ejemplo, primero me concentro en el piano. Trato de seguir qué hace el piano. Es difícil porque entre tantos sonidos se pierde, pero justamente el ejercicio está ahí, ¿no? Tratar de seguir solo el piano.
Después seguir solo a la trompeta, por ejemplo. Me concentro en la trompeta, aunque me distraiga, trato de ver qué hace la trompeta. Después me concentro en la guitarra. Entonces, separar así una música por los instrumentos y tratar de enfocarme es un muy buen ejercicio para el cerebro. Eso hace que el cerebro se active, se ejercite y trabaje lo que se llama el enfoque o la atención enfocada, también le llaman, ¿no? Ahora es interesante esto de la música porque han descubierto que el ser humano es intrínsecamente musical cerebralmente hablando, ¿no? Incluso hay un concepto que es el concepto de oído absoluto. Se han hecho investigaciones donde en realidad todos los seres humanos tienen facultad para la música, pero el ambiente, la crianza, el ambiente en la casa hace que no lo desarrollen. Pero si todos los niños desde chiquitos se les incentivara la música, podrían desarrollar talentos musicales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, la gran mayoría canta y baila. Y uno dice, pero ¿qué es genético? ¿Por qué los gringos son tan buenos para el canto, para el baile? Es que de chiquititos en las escuelas les enseñan mucho canto, mucha música, mucho baile. Entonces, todas las personas tenemos cierta capacidad musical, pero no la desarrollamos. A esa facultad del cerebro de tener una facilidad para la música le llaman oído absoluto, ¿no? Es la capacidad de poder ejecutar o trabajar cosas musicales, ¿no? Ahora, entonces lo que estamos viendo es que el jefe es el inconsciente y nosotros, el consciente, somos como títeres del inconsciente. El inconsciente nos gana. Nos molestamos inconscientemente, nos deprimimos inconscientemente, nos desanimamos inconscientemente. Todo es inconsciente, ¿no? El inconsciente nos gana, por eso hay que trabajar Disculpe, profesor. No entendí, ¿el jefe, o sea, el jefe y el empleado son dos personas? claro, el jefe, o sea, en el sentido de que el que gobierna nuestra vida es el inconsciente, Ah, es nos una gana. misma persona. El Claro, mismo. sino que en nuestra vida diaria el inconsciente nos gana, pues, y muchas de las cosas que hacemos es porque el inconsciente se está manifestando. No queremos, por eso hacemos cosas y después dijimos, oh, mejor no lo hubiera hecho, mejor no lo hubiera dicho. ¿Para qué hablé? Ya, y si hablaste, te ganó el inconsciente, ¿no? Porque el consciente se deja mandar por el inconsciente, lamentablemente. Por eso que se habla en coaching y en otras disciplinas, tomar conciencia, dicen, ¿no? Tomar conciencia. ¿Por qué? Porque somos muy inconscientes. No tomamos conciencia. Entonces, esto es ejercicio de hacernos cada vez más conscientes y menos inconscientes en nuestra vida, ¿no? Entonces aquí está el cerebro que les dije, ¿no? La parte interior, el cerebro instintivo, primario, que le llaman reptiliano en algunos libros, porque, bueno, aceptan la evolución y creen que primero fuimos reptiles, después mamíferos y después nos volvimos hombres, ¿no? Entonces, esos son para los que, digamos, creen en la evolución. Entonces le llaman reptiliano, pero podríamos hablar de un cerebro instintivo, el límbico, que es el cerebro emocional, y el racional, que es el neocórtex, ¿no? Que es la parte más racional, y ese neocórtex tiene una parte más racional todavía, que es el lóbulo prefrontal, ¿no? Esto es lo que le dije anteriormente, ¿no? ¿Por qué vemos una imagen de una boca podrida por el cigarro? Incluso lo ponen en las cajetillas la foto y la gente sigue fumando. ¿Por qué? Porque somos inconscientes, ¿no? Yo no sé cuánto ustedes, bueno, no sé si les gusta el fútbol. Esto fue famoso en todo el mundo. Esto era Zinedine Zidane. ¿Saben esta historia? ¿La conocen? ¿Algunos saben de esto? ¿No saben? Daisy, No, ¿sabes no, el no, cabezazo de Zidane? Nada no, que no ver. recuerdo. Ya yo les cuento. Este señor de blanco es Zinedine Zidane, futbolista exitoso, y se iba a retirar. Y se iba a retirar jugando el mundial. Imagínense todo lo que significa un mundial para un futbolista. Entonces él se iba a era su último mundial, su último partido con la selección, y llega a jugar la final. O sea, se retiraba no solo en un mundial, sino que se retiraba jugando la final del mundial. ¿Se pueden imaginar qué mejor retiro para un futbolista que jugar la final del mundial? Y no solo estaba jugando la final del mundial, había hecho el gol.
había hecho el gol, estaban ganando 1-0 a Italia, estaba a punto de ser campeón mundial, el retiro soñado para un futbolista, jugar el mundial, jugar la final, hacer el gol el mundial y ganar el mundial ya, ¿qué más? Pues una película de Hollywood. Entonces, dentro del partido, este señor de azul se llama Materazzi, un italiano, y en una parte del partido le dice, tu hermana es una prostituta y tu mamá también. Zinedine Zidane voltea, en un arranque de ira le mete un cabezazo. El árbitro lo expulsa, se queda con un hombre menos, Italia le voltea el partido, Italia campeón mundial. La gran pregunta es, Zinedine Zidane, un futbolista profesional, un hombre maduro, para meter este cabezazo, ¿qué primó? ¿Su razón o su emoción? ¿Qué dicen ustedes? Emoción. Pura emoción, Pura pura emoción. emoción. Le tocó alguna fibra, ¿no? El que le dijeran que su hermana era una prostituta, algo le tocó. No fue cualquier cosa, o sea, activó en él recuerdos, activó en él sentimientos, dolores, quizás de la infancia. ¿Qué cosa habrá pasado en su familia? No sabemos porque, si ustedes no saben, en los partidos de fútbol se dicen de todo. Los jugadores están en la cancha y le dicen samba canuta, le insultan, le metan la madre, lo amenazan, es normal. No sabía, era nuevo. Sí, no, en el Para fútbol extraviarlo. te dicen de todo, para sacarte de tus casillas, para bajonearte, te insultan, te dicen te voy a sacar la M, o sea, así es el fútbol, ¿no? Lo que dicen trabajar a la boquilla. Entonces, esto es un hombre viejo, futbolista experimentado, que le digan que su madre es una prostituta, su hermana debería ser casi normal, pero algo le activó en él. Algo hay en su corazón, en su vida, que hace que ese tema sea sensible y reaccionó de la siguiente manera y perdió el mundial. Entonces, imagínense cómo las emociones nos ganan. Esto ocurre todos los días en nuestra vida. Situaciones activan recuerdos, activan emociones y eso nos hace a veces hacer cosas que no queremos hacer. Por Si eso, eso es ¿cuál es el desafío? Sí. Si ¿Cómo? si eso es nuestra naturaleza, ya que el 95% se mueve así, ¿cómo podemos ir en contra de esa naturaleza? Ajá. Aquí viene el desafío. El desafío es que nosotros, como hemos visto, y que los científicos todavía siguen investigando, hay algo que se llama la voluntad. ¿No? A ver, no sé si, espérense, voy a usar la pizarra de aquí para mostrarles esto, porque esto es un punto importante. No está en el material, ¿ya? Entonces, miren, nosotros nos movemos bajo estos tres pilares. Uno es la emoción, otro es la razón. Entonces, en el medio, para que en mi vida se manifieste más la razón o la emoción, hay un árbitro. Ese árbitro se llama la voluntad. El que inclina la balanza, si lo que va a primar en mi vida es la emoción o la razón, es la voluntad. Si en mi vida lo que prima, mis reacciones, mis decisiones, prima lo emocional, entonces yo soy un ser demasiado emotivo. Lo que controla mi vida son las emociones. Si lo que controla mi vida es la razón, soy lo que se conoce en psicología como una persona rígida, o sea, fría. Todo lo razono, no me inmuto, no expreso emociones, todo lo razono, entonces no doy lugar a las emociones. Esto se conoce en psicología como una persona rígida. Entonces, una persona madura, ¿cuál es? Una persona madura es la que, dependiendo de la situación, decide con su voluntad que se manifieste la emoción o la razón, dependiendo de la situación. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer en el caso de Zinedine Zidane. Yo soy futbolista, soy Zinedine Zidane y Materazzi me dice, tu hermana es una prostituta.
Entonces ahí tengo dos opciones. Lo manejo con la emoción y me molesto y le meto un cabezazo, o lo manejo con la razón. Oye, estoy jugando un mundial, estoy a punto de ser campeón mundial. En todos los partidos me insultan, no le voy a hacer caso a este fulano. Si él hubiera usado la razón, no hubiera pasado lo del cabezazo, pero ¿quién decide qué es lo que va a primar, la emoción o la razón? Mi voluntad. La voluntad es el árbitro que decide a quién le voy a dar lugar dependiendo de la situación. En algunas situaciones voy a tener que dejarme llevar por mi emoción. En otra situación voy a tener que dejarme llevar por la razón. Por ejemplo, vamos a suponer una persona pues que muere la mamá, ¿no? Está en el velorio de la mamá y todo el mundo está llorando y él dice, yo no voy a llorar porque yo no quiero mostrar debilidad. Entonces su razón se impone. ¿Cómo van a verme llorar a mí, mis hermanos, mis amigos? ¿No? Entonces reprime su emoción y en ese momento usa más la razón. Pero en realidad debería llorar, porque no tiene por qué contenerse sus emociones, ¿no? Es su mamá la que ha muerto. Entonces, en ese momento su voluntad diría, ¿no? A ver, mi razón me dice que no llore porque no quiero dar pena a nadie, pero se me rompe el corazón con la muerte de mi mamá. Entonces, ¿qué hago? ¿Lloro o no lloro? Mi voluntad dice, voy a llorar, porque yo no soy de fierro y lloro. Entonces, le doy lugar a mi emoción. Entonces, ¿quién decide en el día a día, en pequeñas y en grandes cosas, quién va a tomar la batuta en ese momento en mi vida? Mi voluntad. Entonces, lo que hay que ejercitar es la voluntad, entendiendo que yo soy responsable por mi vida y yo decido quién va a ganar esa batalla, si mi emoción o la razón, dependiendo de las circunstancias. En algunos momentos tendré que usar la razón, en otro momento tendré que usar la emoción. Pero ¿cómo decido eso? Con mi voluntad. Entonces, ahí está el punto de equilibrio, ¿no? Con la voluntad de que dependiendo de la situación, yo voy a decidir a quién le voy a dar lugar en determinado momento de mi vida. Sería bueno, Entonces, sería bueno también usar o tener en cuenta los principios, o sea, por ejemplo, lloro o no lloro, y tener claro que lo más importante para mí, por ejemplo, que me ha pasado, es mi salud física y emocional. Entonces, yo debo de llorar y no me importa el otro, ¿no? O sea, o, o estoy mal al pensar no, está así. bien. El asunto es que quien toma la decisión ahí es la voluntad, pues, ¿no? Razono, uso mi razón, pero al final decido si voy a dar rienda suelta a mi emoción o no. Eso ya se ejercita, pero justamente por eso es importante saber esto, porque la información es la que nos da la herramienta para conocerme a mí mismo y saber qué decisión tomar. Si yo no conozco esto, simplemente me dejo llevar por la emoción si soy un ser emotivo, o me dejo llevar por la razón si soy un ser rígido. ¿Ustedes no conocen personas que no se inmutan ante nada, que nunca expresan emociones, que nunca lloran, nunca se ponen tristes, siempre están ahí? Eso es una personalidad rígida, pero es dañina, hace daño, porque está reprimiendo emociones. Y en algunos Por, momentos uno tiene que soltar la emoción, pero hay que saber cuándo. Ahí viene el tema de la voluntad y el conocimiento que yo tenga de mí mismo para ver cuándo decido por la emoción y cuándo decido por la razón, ¿no? por ejemplo, en el caso del futbolista, al menos a mi parecer, yo creo que si él hubiera, o sea, se sabe que todos se insultan ya, pero la consigna o la meta, si tenía claro la meta, eso, ¿no? O sea, más la meta era ganar a pesar de que te digan todo, entonces hubiera él Claro, dejado decir lo que sea con tal de conseguir la meta, ¿no? pero para eso necesitaba usar su razón, pues, pero no razonó, fue Ajá. impulsivo, ¿no es cierto? No razonó. Y en realidad nosotros vivimos así, pues, vivimos dirigidos por impulso y hacemos cosas, decimos cosas y después nos estamos arrepintiendo. Por eso es este entrenamiento, cuando usted tenga un impulso de hacer algo, entonces mejor tómese unos segundos para respirar, me calmo, analizo, razono y recién actúo, para que no me gane la emoción, porque de repente meto la pata y después voy a estar llorando pidiendo perdón y de repente ya no hay remedio para lo que hice, ¿no?
Y el ser humano es parte de la inteligencia emocional. Ustedes saben que uno de los elementos de la inteligencia emocional es el autocontrol. Tengo que aprender a autocontrolarme a mí mismo, ¿no? Ese es un ejercicio también, es parte de la inteligencia emocional, que tiene autoconocimiento, motivación, empatía y el autocontrol como un elemento de inteligencia emocional también, ¿no? O la observación que tocó a inicios, ¿no? Del Claro. coaching. Estar en modo de observación, ¿no? También, y observarnos a nosotros mismos. Esto tiene que ver con conocerme a mí mismo, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que me conozco, que soy un ser impulsivo, me hacen algo, yo voy a hablar con esa persona, pero yo sé que me voy a descontrolar, entonces mejor me aguanto, mejor me calmo, como yo me conozco, y si voy a hablar ahorita con esa persona voy a terminar ahorcándolo, entonces mejor, como yo ya sé que yo soy un poco explosivo, me controlo y digo, mejor voy a esperar a respirar, calmarme y después hablo con esta persona. Ese es parte. Autoconocimiento, porque sé cómo soy yo, y dos, autocontrol. No dejo que me gane la emoción, sino que me controlo usando mi voluntad. Esto es un ejercicio diario, ¿no? De ejercitar la voluntad para que no nos gane la emoción, pues, ¿no? Ok, entonces ahí vean el video tutorial, le da algunos datos más, en el material hay un par de datitos más también sobre neurociencias, así que esta es una información interesante, les animo a que sigan el manual y sigan el video tutorial, que complementa un poco lo que hemos visto, pero esta información es muy importante, ¿no? Porque es cómo nuestro cerebro funciona y cómo usar esa información a mi favor. ¿Qué aprendiste, Daisy? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te ha hecho reflexionar? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Cuál es tu aprendizaje de hoy, Daisy? Me ha impactado más el descubrir que somos seres más emocionales, Mm, porque de alguna manera siempre pienso que analices o cualquier cosa racionalmente, pero es cierto, ¿no? Siempre hay momentos en que te gana la emoción y eso creo que es un tema que debemos trabajarlo porque a veces estamos muy arriesgados a creencias o a alguna conducta o de repente algún trauma, algo, ¿no? De infancia que no hemos venido trabajando, ¿no? Y que hace de repente que en un momento alguna emoción salte más que las demás. Y mm, si no nos damos cuenta de que eso nos, de alguna manera nos detiene para poder tomar buenas decisiones, pues tampoco vamos a poder avanzar, ¿no? mm. Claro, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo detecto que soy una persona explosiva. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Agarro mi cuadernito y todos los días escribo, ¿no? Yo, Daisy, soy una persona que tiene autocontrol, tengo dominio propio. A mí no me ganan las emociones, yo controlo mis emociones, soy la dueña de mis emociones. La ira no me controla a mí, yo controlo la ira. Todos los días escribe, declara, escribe, declara, escribe, declara, lee. Entonces, ese ejercicio cerebral va cambiando los circuitos neuronales y se va implantando un nuevo software, un nuevo programa, pero no es automático, hay que trabajarlo por repetición, efectos en non cuántico, escribiendo, declarando, escribiendo, declarando. Esta es una herramienta sencillísima, pero poderosa para ejecutar el cambio, ¿no? Muy bien, Nancy, ¿tú qué te llevas de hoy? Bueno, hay un tema que me está sonando y me da mucha ilusión es que lo hayamos tocado, es de reprogramar mi mente, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poquito más de información donde podría encontrar sobre el cómo detalladamente reprogramar la mente. Ya, les voy a recomendar un libro, ¿ya? El libro se llama Deja de ser tú, del famoso Joe Dispenza. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Este es un clásico donde justamente Joe Dispenza nos habla de cómo estamos programados para ser de cierta forma, pero hay que dejar de ser así para hacer lo que queremos ser, y entonces Joe Dispenza da algunas herramientas ahí. El libro me parece que lo pueden bajar por internet también en PDF, pero este es un buen libro, Nancy. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Les va a ayudar.
Una consulta. ¿Hay alguien que haya creado esta palabra, esta forma de reprogramar tu mente? ¿Quién fue el creador de eso? ¿Sabes? Bueno, eso, si ustedes han leído, pues, a Piense y hágase rico, Napoleón Hill, Sí, él habla un sí, poco de esto, ¿no? Y mira que Napoleón Hill es muy antigua, son del año 50 y tantos, me parece, es muy antiguo, pero ya sí, hablaba de esto. Y hay otro escritor antiguo también que se llama Clement Stone, ¿no? Clement Stone sí. también hablaba de reprogramar la mente y todo esto, pero todo esto era por observación externa de cómo funcionan las personas. Ya con la PNL de Grandel y Brindler, que son los creadores de la PNL, ya con investigaciones, más con escáneres cerebrales, ya se le da un sustento más científico a esto que ya se sabía por observación, ¿no? De que la mente se puede reprogramar y que hay que, lo que se llama en PNL, desmontar esos programas que vienen de atrás, que son tóxicos, negativos, Los y traumas, ¿no? ¿no? Los traumas, recuerdos, ¿no? Creencias limitantes, y implantar nuevos software, que eso se hace a través de la repetición, a través de la escritura, ¿no? A través de herramientas kinestésicas, como hemos estado viendo, para implantar nuevos programas en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ya ahora hay otros escritores, ya como hay uno que es buenazo, pero sino que sus libros son unas cosotas gruesotas, así, es muy, muy denso, se llama Lipton, como el té Lipton. Entonces tiene un libro que se llama, él es biólogo, neurobiólogo, se llama Biología de las Creencias, pero es demasiado grueso. Yo mismo no lo he leído porque es muy denso, pero tiene mucha información de cómo se puede cambiar fisiológicamente las creencias, ¿no? Por eso su libro se llama Biología de las Creencias, porque es biología, no es filosofía, no, es biología pura, pero se puede cambiar, ¿no? Esa es la buena noticia. Bueno, Porque hay que señoritas, trabajar, sí, ¿verdad? es chamba, esto no es No es que casualidad ni es yo, automático. por ejemplo, en mi caso, yo soy creyente, ¿no? Y yo me convertí y tenía una idea que ya yo entro en los caminos y automáticamente ya cambié. Claro que he cambiado mucho, ¿no? Soy otra persona, ¿no? Pero hay cosas que me quedan y yo no sabía cómo, ¿no? O sea, es importante trabajar uno, ayudarse uno, ¿verdad? Ujú. No es automático, ¿no? Esto, ahora mire, yo también soy creyente, ¿no? Entonces yo estudio las neurociencias, pero soy creyente, también leo la Biblia, y yo encuentro estos principios en la Biblia, y con eso voy a cerrar, ¿ya? Voy a cerrar con esto, porque yo estudiando las neurociencias, veo que mucho de lo que las neurociencias dice también está en la Biblia, ¿no? Entonces les quiero mostrar un texto rapidito nada más, ¿ya? Hoy denme un minuto y le encuentro el texto. A ver, Por favor. y yo encuentro, esto está en la Biblia, pero hace 3.500 años, pero es neurociencia, miren, ¿ah? Se lo voy a mostrar ahorita, denme un De hecho minutito. que sí, todo está ahí, pero a veces A el ver, cómo no lo llevo a comprender, ¿no? claro. Miren, donde estoy acá. ¿Cómo lo hago? Ya, les voy a compartir la pantalla y con esto cerramos, ¿ya? Ajá. Miren, interesante, esto está en la Biblia en Deuteronomio 6, y esto es neurociencia pura. Dice acá así, ¿no? Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. O sea, esto que yo te estoy diciendo tiene que meterse en el corazón, es la mente, el cerebro. Esa es la orden. Lo que yo te estoy diciendo, estos principios tienen que estar en tu corazón. La pregunta es cómo. Mira lo que dice. Las repetirás. Efecto zenón Wow, cuántico. ¿Cómo lo grabo en mi corazón? Repítela. Hablarás de ellas wow, estando en tu casa, auditivo, y andando por el camino y al acostarte, lo que dice las neurociencias. La declaración se hace cuando te levantas y cuando te acuestas. claro, La atarás como una señal a tu mano kinestésica. Tienes que los sentirlo en tu anclas. mano. Ancla. Y estarán como frontales en tus ojos. Tienes que verlo, visual. Y las escribirás. Escritura terapéutica en los postes y en tus puertas. Esto que está acá es neurociencia. ¿Cómo meto Wow, en mi corazón algo que quiero meter? La repites, la hablas,
La lees, la sientes y la escribes. Esto es neurociencia, pero está hace 3.500 años en la Biblia. ¿Entiendes? Entonces yo Wow. como creyente me sorprendo como muchas cosas que descubren los neurocientíficos hace 3.000 años ya estaba en la Biblia. Y este es un ejemplo nada más, porque hay un montón de otros ejemplos. Yo leo neurociencias y leo Biblia y veo que coinciden, ¿no? Entonces, estoy pensando escribir un próximo libro que se va a llamar Espiritualmente, o sea, con la mente enfatizada, ¿no? Ah, ya. Espiritualmente. O sea, Ajá. como el espíritu con la mente en realidad pueden estar en armonía, ¿no? Entonces es espiritual, pero desde el punto de vista cerebral, entonces espiritualmente. Estoy trabajándolo, ¿no? Bueno, siempre es una alegría verlos, sigan estudiando, repasen esta clase con el video tutorial y con el material para que se les quede grabado y aprendan mucho más. Y yo les escribo el mañana o el jueves, a ver si nos juntamos el jueves en la noche, pues para seguir avanzando. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Tú podrías Quisiera, jueves en la noche, Daisy? Sí, está bien. ¿Ya? y yo quería pedirle un favor, la Sí. clase de hoy día y la anterior. Ya, voy a buscar la anterior que está en la otra computadora, por eso no la encontraba. Esta la estoy grabando ya. Ahorita voy a parar la grabación acá. ¿Ya? Entonces,